Roy Campos, analista político, presidente de Consulta Mitofsky. Paisano, gracias por contestarnos. Buena tarde. Al contrario, Juan Pablo, siempre un gusto. Cada vez que te escucho, cada vez que te oigo, me acuerdo de Culiacán. Así que saludos. Gracias, estimado Roy Campos, también originario de Culiacán, Sinaloa. Evidentemente, Roy Campos tiene muchísimos años allá, muchísimos años acá. Yo tengo apenas algunos meses. Roy, pues hay muchos temas en el tintero. Quisiera empezar con el último que platicaba antes de ir al corte. Pedro Kumamoto y la decisión de unir su partido Futuro a la Cuarta Transformación. ¿Qué comentario podrías darnos, Roy? A ver, primero, para quienes nos escuchan, Pedro Kumamoto era el ícono de la independencia. O sea, él era el ícono de la independencia. Aquel 2015, cuando ganan Cloutier en el Distrito 5 de Culiacán, Kumamoto, diputado local, Martínez en Morelia, el Bronco, Cavada, o sea, los independientes surgen, pero el ícono por la juventud, por la forma de hacer encuestas, por su discurso antisistema, antipartidos, era Kumamoto. En el 2018 estuvo a punto de ser senador independiente, porque se quedó a punto, a menos de un punto de Morena y de entrar al Senado. Es decir, él era el ícono de la juventud, independencia, libertad, funda su partido, creo que lo hizo correcto, y de repente sí, ahora genera decepción en muchos de sus seguidores porque decide apoyar a Morena, no unirse a Morena, sí, apoyar a Morena. Eso le va a llevar críticas. Sí. Él en su discurso dice, pues me fui a lo pragmático. Es decir, si quiero arreglar este gobierno hay que estar adentro y no afuera. Vamos a ganar Zapopan. Vamos a ver qué decide el electorado. Sí. Creo que se va a llevar algo de castigo, pero que tiene algo de fuerza. Si está reñida esa elección, puede ganarla. Decía yo, Roy, no está mal unirse a Morena, cada quien decide a qué partido apoya. Pero lo que sí considero está mal es traicionar a tus convicciones. Es decir, si criticaste las estructuras de partido, si criticaste el poder, si criticaste las decisiones que se toman en cúpula, pues ahora estás ahí donde mismo. Oye, y te unes al partido en el gobierno. No otro partido de oposición, no, al partido en el gobierno y al partido con más poder, ¿no? Morena tiene hoy más poder del que tenía el PRI hace años, ¿no? Y entonces decide unirse al poder. En una decisión pragmática, no le buscamos muchas cosas ideológicas, es una decisión pragmática de decir, con él sí puedo ser alcalde de Zapopan, o sea, no tiene otra explicación. Y también importante decir, Roy, que cuando hablamos de Morena y de la Cuarta Transformación y hablamos de Jalisco, es decir, Morena no pinta en Jalisco como pinta en Sinaloa, como pinta en Ciudad de México, como pinta en otros estados. Morena en Jalisco se cuece aparte. Sí, sí. A ver, Morena no es gobierno en Jalisco, ni a nivel municipal, ni a nivel estatal, ¿no? Por ahí gobierna Puerto Vallarta, ¿no? Con el profe Michel, pero fuera de eso, no tiene gobiernos importantes en Jalisco. Ahí Jalisco es oposición. ¿Puede ganar? Sí, podría ganar incluso la gubernatura, o sea, ahí está en su contienda interna, pero se une al partido. Lo importante es, el ícono de la independencia decide usar la plataforma del partido en el poder para acceder al poder. O sea, entonces ya no es tan independiente el tema. Estoy platicando con Roy Campos. Roy, Morena cierra filas rumbo al 10 de noviembre cuando elegirá a las y a los candidatos a las 8 gubernaturas y a la jefatura de la Ciudad de México. ¿Qué decir sobre ello, Roy? A ver, la única que importa es la Ciudad de México, la única que importa. A ver, hay 8 estados y hay peleas en 8 estados, y vemos en Puebla que está, que si Mier, que si Armenta, que si Salomón, o vemos en Chiapas a Sil o Eduardo Ramírez. En los estados podemos ver broncas, y puede ser que alguien se enoje y se salga. No sería la primera vez que pasara en Morena que se saliera, ¿no? Tenemos en Quintana Roo un candidato que se fue a otro partido candidato, en Baja California o recientemente en Coahuila. No pasa nada, Morena los aguanta. No, la bronca es Ciudad de México. La posposición del anuncio fue Ciudad de México, porque el pleito no es si alguien se sale. Aquí nadie se va a salir de Morena. No, el pleito es que hay un grupo fuerte de Morena que está molesto porque Claudia Sheinbaum impulsa a Omar García Harfuch, que va adelante en las encuestas. Si hubiera ido Clara Brugada adelante en las encuestas, el 10 de noviembre anuncian el resultado y se aguantan. Pero como va Omar García Harfuch, es un poco en la pelea por el segundo puesto más importante del país, el segundo puesto, y 2, por un presidenciable,
porque quien sea candidato, Morena tiene muchas posibilidades de ganar e inmediatamente se hace presidenciable para el 2030. Así que por poner 2 semanas el anuncio fue por Ciudad de México. Así que esperemos el viernes. El viernes va a ser un día muy importante. Esta semana tiene 2 cosas importantes. Lo de anuncio de Morena, el 10 de noviembre, y el rector de la UNAM, que a partir de mañana también se anuncia. Pues aprovechando, Roy, ya que tocas el tema, ¿qué decir sobre el proceso de la Universidad Nacional Autónoma de México? Haciendo el paréntesis. Haciendo el paréntesis te iba a decir en la política, pero al final de cuentas pues es la misma, ¿Sí? es política. Sí, a ver, primero, hay 3 mujeres. Por primera vez la Junta de Gobierno tiene mayoría mujer. O sea, se va a elegir, por primera vez la Junta de Gobierno va a elegir. Hay 10 aspirantes, no es una terna, 10 aspirantes, quiere decir que pasaron el primer filtro 10, ya entrevistaron a todos, no hay malo, por más que le buscas, no hay ningún malo en esos 10, o sea, va a haber un buen rector. 3 son mujeres. Entonces, esta semana va a ser muy interesante. Ahora, la lectura política es si alguien es cercano a la 4T o no, ¿no? Que ese es un poco como si la UNAM va a seguir siendo con la autonomía que ha mostrado o vamos a empezar a ver una universidad replegada a los deseos del Ejecutivo. Ahí es otra lectura política, porque sí hay de esos 10, algunos que han sido cercanos al movimiento que hoy es 4T, ¿no? Y Manuel Ordorica es uno claro, pero hay otros. Entonces yo creo que la lectura política es que esperar el nombramiento y ver si con algo se pierde algo de autonomía o esperemos ver el trabajo del rector o la rectora. Estoy platicando con Roy Campos. Roy, retomando Ciudad de México, el Frente Amplio acaba de anunciar, ahora sí que las reglas para elegir a su candidato o candidata, un poquito atrasado el proceso respecto a Morena, pero no atrasados en nombres y personajes. Estos ya están sobre la mesa, Roy. Sí, mira, así como 5 se inscribieron en Morena, yo contaría 5, vamos a ver quiénes se inscriben, ¿no? Da la casualidad de que de esos 5 hay 4 alcaldes, ¿no? Porque son el de Benito Juárez, Taboada, Lía Limón, del Álvaro Obregón, de la Cuauhtémoc, que sería la representante del PRD, Sandra Cuevas, del PRI iría Rubalcaba, ¿no? Y anotaría como posible quinto Kenia López Rabadán, del Senado. Por ahí suenan otros, Cházaro también del PRD, pero yo creo que de esos 5 hay que ver las reglas, quiénes se inscriben. Hoy los favoritos te diría que es primero Taboada, que representa al panismo, buena gestión de gobierno, Taboada, y después Lía Limón, que ha sido protagonista de debates últimamente, ¿no? Lía Limón, y luego empezamos a ver a los demás, pero creo que entre ellos 2 estaría el candidato o la candidata. Sí. Cualquiera de los 2, ojo, antes de ellos 2 te recuerdas que era Xóchitl Gálvez. Sí. Se decía que era la buena, etcétera. Se bajó Xóchitl Gálvez y se abrió la baraja y ahora estamos hablando de otros. ¿Crees que influya? Digo, el Frente Amplio va a decir que no, Roy, pero ¿crees que influya la decisión de Morena entre Clara y Omar para que tome la decisión el Frente Amplio si es hombre o mujer? No, yo creo que no. Yo creo que primero sí influye quién de los 2 son. ¿No? ¿Por qué? Porque Omar García Harfuch sí capta un electorado que es el electorado clásico del PAN o del PRI, un electorado del poniente de la ciudad, de los municipios o alcaldías que ganó el PAN o el PRI en la última elección, clase media, alta, educada, sí capta este electorado, ¿no? Entonces, yo creo que el PAN y el PRI, el Frente, están queriendo que no fuera Omar. O sea, es lo que yo diría, queriendo que no fuera Omar. Pero entre ellos 2, su decisión es de otro tipo, ¿no? Su decisión es, 1, competitividad, que yo creo que los 2 que yo mencioné como posibles son competitivos, y 2, te diría como fidelidad con la causa, que el panismo. Se habló mucho, mira, desde el año pasado el Estado de México, cuando el PRI postuló candidato a presidente, el PAN a gobernador, perdón, ¿no? El PAN se replegó y lo que se dice es que el PAN tenía mano en postular en la Ciudad de México. Entonces, por eso importa más el panismo en Ciudad de México, sí, que es lo que quiera, y yo creo que eso es lo que va a terminar postulando, la fuerza del PAN en la Ciudad de México. Roy Campos, muchas gracias por tu tiempo. ¿Algo que quieras agregar? No, nada más que la semana pasada el tema fue Acapulco. Y la política quedó un poco relegada. Sí. Yo creo que esta semana va a seguir siendo Acapulco, afortunadamente hay que estar pendientes, pero la política va a aparecer con lo del viernes de Morena y la semana con la UNAM.
Perfecto, Roy Campos, muchísimas gracias por tu tiempo, gusto saludarte, paisano. Al contrario, saludos. Gracias, es Roy Campos, analista político, presidente de Consulta Mitov.